y empiezan a disminuir, no me gusta y, y empiezan a bajar los niveles de T3 y de T4, entonces va a venir un eje que es el eje hipotálamo hipófisis. Vamos aquí, hipotálamo, y vamos a poner la adenohipófisis. Y estos van a censar que los niveles bajaron. Entonces, cuando el hipotálamo se da cuenta de que los niveles de T3 y de T4 están bajos, manda una señal a la adenohipófisis a través de una hormona que se llama TRH, o también conocida como hormona liberadora de tirotropina. Y esta lo que hace es estimular a la adenohipófisis para que produzca TSH, o también conocida como hormona estimulante de la tiroides. Como es una hormona estimulante, lo que hace es que va a viajar al torrente sanguíneo hasta que encuentra al órgano productor de hormonas tiroideas, en este caso es la tiroides. Y entonces la tiroides se ve estimulada por la TSH y como respuesta produce T3 y T4. ¿Cómo sabe el cuerpo que debe de dejar de producir T3 y de T4? Bueno, como los niveles de T3 y de T4 aumentan, estos son detectados por el hipotálamo y la hipófisis. Y cuando la hipotálamo hipófisis detecta unos altos niveles de T3 y de T4, entonces deja de producir TRH y por lo tanto ya no se produce TSH y por lo tanto dejamos de producir hormonas tiroideas. Cuando estos niveles vuelven a bajar, entonces se vuelve a estimular el hipotálamo, produce TRH, estimula la adenohipófisis, produce TSH y la TSH estimula a la tiroides y vuelve a producir hormonas tiroideas. De tal forma que nosotros tenemos un balance en la producción de hormonas tiroideas para mantener concentraciones constantes, a lo cual se denomina homeostasis. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si una paciente leyó en internet que las hormonas tiroideas ayudan a bajar de peso y se compra en la farmacia levotiroxina, que es T4? Entonces, al comprarse hormonas tiroideas y tomárselas por vía oral, los niveles de hormonas tiroideas van a aumentar. Y esto entonces va a provocar que el hipotálamo sense que hay altos niveles, deje de producir TRH, la adenohipófisis ya no está estimulada, por lo tanto deja de producir TSH, y la tiroides, al no ser estimulada, entonces va a empezarse a atrofiar. Y por mucho tiempo, pues el paciente, si tiene una dosis correcta, pues entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sustituyendo la producción de las hormonas tiroideas. Si el paciente toma en exceso hormonas tiroideas, el cuerpo no tiene manera de bajar los niveles y entonces se empieza a intoxicar, algo que se le llama tirotoxicosis, y empiezas a tener síntomas de exceso de hormonas tiroideas. Taquicardia, insomnio, depresión, hiperactividad, intolerancia al calor, baja de peso, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal si el paciente dice, "Ay, pues ya bajé de peso, ya me voy a dejar de tomar las hormonas tiroideas"? Al dejarse de tomar las hormonas tiroideas, entonces, esto no sé qué sea, pero lo voy a utilizar. Ok. Entonces, lo que provoca es que los niveles de T3 y de T4 van a disminuir. Y entonces, como respuesta a esta disminución, el hipotálamo va a empezar a producir TRH. Estimulas a la adenohipófisis y produces TSH. Y la TSH teóricamente debe de estimular a la tiroides, pero como esta está atrofiada,
no produces hormonas tiroideas y el paciente entonces va a presentar niveles bajos de hormonas tiroideas, a lo cual que se le denomina hipotiroidismo farmacológico. Y vamos a ver cuando veamos la unidad número 4, cómo es que yo voy a volver a encender el eje hipotálamo hipófisis tiroides cuando un paciente se toma de manera indiscriminada hormonas tiroideas. Y esta es la importancia de nosotros conocer el sistema de regulación. A esto se le denomina mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Alguien tiene dudas con este tipo de mecanismo? No. ¿Nadie? No. No. Ok, bueno. Vamos a continuar entonces con el mecanismo de retroalimentación positivo. Aquí el ejemplo es más sencillo. Siempre se utiliza el trabajo del parto, donde yo voy a tener aquí el cérvix uterino, la vagina, y yo voy a poner aquí, el esquema está muy mal hecho, ¿verdad? Pero aquí voy a poner la cabeza del bebé. Sí, aquí voy a poner la manita. Todo feo, pero aquí está la otra patita. Y la placenta. ¿Sí? Sí. Ahí está el bebé. Parece un perrito. Ok, bueno, entonces todo empieza con la iniciación del trabajo del parto, que todavía está en estudio, qué es lo que lo inicia. Se sabe que hay una elevación de las hormonas, la oxitocina, y resulta que el cuello uterino está inervado fuertemente. Aquí voy a poner nervios que van a llevar y van a conectarlo con la neurohipófisis, la cual va a producir una hormona que se llama oxitocina. Entonces, ¿cómo es que este sistema funciona? Entonces, yo tengo una contracción uterina, y esa contracción uterina lo que va a provocar es que la cabeza del bebé empuje el cérvix. Y cuando la cabeza del bebé empuja el cérvix, se provoca una dilatación cervical del cérvix uterino, no del cérvix del bebé. Una dilatación cervical. Y esta dilatación cervical provoca que se estimulen estos nervios y entonces la neurohipófisis produce oxitocina y la oxitocina aumenta las contracciones uterinas y las contracciones uterinas van a provocar que la cabeza del bebé empuje más el cérvix y entonces dilato más el cérvix, por lo tanto produzco más oxitocina, más contracciones uterinas, más dilatación cervical, más oxitocina, más contracciones, más dilatación. Y si yo hiciera entonces una gráfica, eso está muy feo, no sé qué sea. Si yo hiciera una gráfica, yo vería entonces que los niveles de oxitocina van a ir aumentando y la dilatación cervical va a la par. Y si también mido las contracciones uterinas, también veo que estas van aumentando.
De tal forma que cuando el bebé ya nace, aquí el bebé ya nació, entonces el cérvix ya no se encuentra con la presión de la cabeza del bebé y entonces pierdo la dilatación. Y al ya no tener dilatación, entonces lo que va a pasar es que los niveles de oxitocina van a bajar y al bajar los niveles de oxitocina van a caer las contracciones uterinas y esto va para la dilatación del cérvix. Entonces, si checan, es un mecanismo de retroalimentación positivo, pero que esto desaparece cuando llega hasta el máximo umbral. De tal forma que el estímulo desaparece. Esto también es válido para la coagulación. Es válido también para el mecanismo de secreción de leche. Es válido también para el orgasmo sexual. Y por eso es un mecanismo de retroalimentación positivo. Más oxitocina, más contracciones, más dilatación, más oxitocina, más contracciones, hasta que llega al umbral y desaparece. ¿Queda claro este mecanismo? Sí. ¿No hay dudas? No, no hay dudas. Excelente. Supongo que todos ya lo habían revisado y a todos les había quedado claro, ¿no?